verificamos que está correcta, la desarmamos y vamos a hacer la neutra en tibia. Por eso ayer les dije que son sus tornillos. Verificamos que esté correcta y de ahí vamos a hacer el mismo puente. ¿Sí? Para el mismo puente van a tener un clavo cada uno de 2.0 y un comparativo. ¿Sí? Recuerden que necesitamos medir el largo del clavo. Listo, entonces en sus pantallas, en los televisores van a poder ver la indicación del doctor Luis. Igual ahorita yo lo voy a tener todo grabado. Como el pelo blanco. ¿Qué sabes? Ajá. Si tuvieron la boca y después le da vuelta. Ah, vale. ¿Por qué se ve la...? No, sí. Creo que sería bueno poner un poquito para allá y de ahí porque no podemos arrimar así. Porque, o sea, salimos para allá, arrimamos y de ahí le enfocamos acá. Y para que no se atraviese. No, es que no va a estar así. Así que esto me dices cuando empezamos. Acá te en la cara mediana. Sí, lo que pasa es que no. Que tienes la cabeza del clavo, la volamos ahí. Estás colocándola en medio. Por eso no te va a dar que tal revés. ¿No puedes decir así? Sí, pero la placa está en medio de la letra. Ah, lo que pasa es que para poder colocarlo acá no me da. Gracias por la presión. Agarramos. Ya, repaso de la técnica entonces. Vamos a hacer compresión en el sitio de fractura. Vamos a poner un tornillo en posición neutra y el tornillo enfrente, al otro lado de la línea de fractura, en compresión. Entonces, el tornillo que es neutro va en posición concéntrica, al medio del orificio de la placa. Y el tornillo que va a hacer la compresión va a ser en posición excéntrica. Nos alejamos de la línea de fractura, ¿ya? Que es el mismo paso que cuando yo les comentaba que teníamos esta guía amarilla-verde, donde la flecha te indica hacia dónde va la línea de fractura y te indica la posición concéntrica o excéntrica, ¿sí? Entonces, vamos a perforar. La pantalla es de tu cabeza, te está alejando. O así. O de acá. Ahí está. De acá. Entonces, el orificio, o sea, el tornillo neutro puede ser bloqueado o puede ser cortical, pero el de compresión tiene que ser cortical para que pueda hacer el desplazamiento de la placa. Vamos a hacer entonces este orificio, ¿se ve ahí? ¿Se fijan? Si yo tiro hacia atrás la guía, ahí me queda excéntrico. Si lo pongo al centro, estamos hablando de un orificio concéntrico.
¿Qué hacemos después? Medimos profundidad. Y ponemos el tornillo. No sé si se alcanza a ver, se puede hacer zoom ahí, ¿no? Para que vean que está en el centro el orificio. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Nada más. Sí, ahí parece que se ve. ¿Ven? ¿Ven el orificio en el centro del orificio de la placa? La perforación que hicimos. ¿Estamos? Doctores, vamos a ver, por favor, todavía no comiencen el ejercicio, doctores del grupo 4-3. Y ahora en este lado vamos a hacer el orificio pegado a este borde del óvalo de la placa. ¿Sí? Ahí está concéntrico y ahí estoy excéntrico, pegado al borde. Faltó tomar leche este animalito. Maldita la cortical. Ya, ¿se fijan? Si se ve el orificio pegado al borde, medimos profundidad. Metido. Y ponemos el tornillo. Y antes de que la cabeza entre, vamos a aflojar esto, ahí, para que la placa corra. ¿Se fijan? Línea de compresión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿La roca? ¿Alguien preguntó la roca? Es 1.8, ¿sí? Porque el diámetro de la roca es muy pequeño. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, Doctores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esto ahora y vamos a hacer un pequeño pretensado en la placa y la vamos a volver a poner. Tiene prensa manual, ¿cierto? Sí. Las grifas son manuales. Entonces, en la mitad de la placa donde estábamos trabajando en la línea de fractura, vamos a hacer un pequeño. Muéstralo acá. Acá. Ahí se ve. Si lo ves aquí no voy a ser tan preciso. Lo ideal es hacerlo ojalá con una prensa de esta de mesa o más grande, porque hay que presionar justo en la mitad de la línea donde estábamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño torque hacia abajo, justo en la línea de la placa. Esta media así, ¿eh? Si ustedes se fijan, miren,
En ese punto, no sé si se ve, ahí le hice una pequeña curvatura, ¿ven? En esa zona. Entonces volvemos y colocamos nuevamente el tornillo. No lo aprieto, solamente lo posiciono, ponemos el otro. Entonces lo que voy a ir haciendo ahora, va entrando la cabeza de este lado, aprieto acá, aprieto acá, aprieto acá, una aprieta a cada lado, para ir generando la compresión pareja. Entonces tengo compresión arriba y fíjense abajo, bueno, ahí no se ve, da la vuelta. Fíjense la segunda cortical cómo quedó, ahí se ve, comprimida, cerrada, ¿ven? Entonces, es hacerle la pequeña curva encima de la zona donde va la línea de fractura, posicionar los tornillos, apretamos de un lado, apretamos del otro, de manera que se vayan tampoco comprimiendo de manera pareja hasta terminar la compresión. ¿Sí? Doctores, esto es importante, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a evaluar en sus mesas, que ustedes tienen que comprimir esta corteza, que es la corteza trans. No importa, recuerden si se abre un poco la cis, pero la trans o transcorteza tiene que haber contacto, ¿sí? Si no, tenemos un pequeño gap y hay posibilidades de fatiga, ¿ok? Bien, de ahí, este ejercicio, de ahí ustedes van a completar aquí con tornillos. En este ejercicio solo van a usar corticales, ¿sí? En los dos siguientes, que ahorita yo voy a dar la explicación, les voy a demostrar cómo se coloca un tornillo bloqueado con el sistema de Blue-Saw, que tiene algunos pasos diferentes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una fractura oblicua y la placa, ¿en qué función va en esta fractura? De neutralización, ¿ok? La más ahí te creo. Ahí. Ok, entonces, recuerden que la placa de neutralización se refiere a que tenemos un implante, que es un implante primario, en este caso es un tornillo, y encima vamos a colocar una placa que nos va a hacer protección de este implante. Importante, esta es una placa bloqueada, pero aún así tenemos que hacer algún moldeo, ¿sí? Porque si no va a quedar muy separada del hueso. Una placa bloqueada, ¿hasta cuántos milímetros dijimos que es tolerable que haya una separación? 2 milímetros, 3 quizá ya no están funcionando. Entonces, para eso vamos a usar grifas, ¿ok? Con estas grifas que les usó el doctor vamos a hacer el moldeo. Siempre es importante que ustedes verifiquen la distancia de la placa, o sea, qué tan proximal o qué tan distal la vamos a colocar. Si en este caso es una placa neutra, por lo menos vamos a usar 2 o 3 tornillos distales, 2 o 3 proximales, ¿ok? Antes de eso, vamos a hacer un repaso de todas las pinzas, porque ayer vi varios errores. La primera, la guía que usó el doctor Luis, que es esta de aquí, esta les va a servir para generar compresión interfragmentaria o compresión dinámica, que es lo que ha realizado él ahora, de comprimir una fractura transversa. Esta guía de aquí, la guía doble, van a ver una parte dentada y una parte ovalada. La parte dentada es la que va directo al hueso, por ejemplo, igual, la que nos usó ayer para generar compresión, ¿ok? Pero la parte ovalada es la que colocamos en la placa. Esta nos permite colocar tornillos, si los queremos colocar en el centro, oblicuar los 30 grados hacia craneal, hacia caudal, hacia los laterales 9 grados, ¿sí? Pues eso es una guía oblicua, ¿ok? Luego tenemos esta guía de acá que llamamos de prebloqueo. Esta guía se enrosca
una recomendación, los que van a comprar algún sistema o tienen algún sistema por voz de blusado. La recomendación es, entras en la placa suave, dale un giro hacia la izquierda y ahí es un pequeño clic, chasquidito, y de ahí giras hacia la derecha, ¿sí? ¿Para qué? Para que se engarce la rosca y luego no pierdas la rosca, porque hay algunos que dan mucho giro a esta guía y después vas a pelar la rosca, ya no te va a funcionar y son $40 que vas a echar a la basura. Ok, luego tenemos otra guía. Esta guía de aquí es la guía de bloqueo. Esta guía es una guía posicional, ¿sí? En esta guía tú tienes que estar certificado que esto esté 90 grados. ¿Okay? Si estás algo inclinado, no va a entrar bien este bloqueo, no va a entrar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahora les digo cómo son los pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño doblez. En las grifas de blusado van a ver aquí que dice 8 y dice 9. ¿Por qué? Porque el sistema M usa dos tipos de placa. La mayoría tienen de 8, pero hay algunos grupos que tienen de 9, que es más grande, ¿sí? La placa. Y se van a dar cuenta, otra cosa, las... Doctores por allá, doctores. Se van a dar cuenta de otra cosa. Las grifas de blusado tienen una pequeña curvatura aquí, es un oval. ¿Por qué? Para que entre exactamente la parte donde está el agujero, ¿sí? ¿Por qué? Así te protegemos nuestro agujero. Ok, entonces lo que vamos a hacer es doblez, ¿sí? Ustedes tienen que ir doblando cuidadosamente porque lo que les comentaba es titanio. El titanio tiene una ventaja que es bastante maleable, pero tiene una desventaja, ¿sí? Que también hay mucha rigidez. O sea, es un implante rígido en el sentido de que es quebradizo. Si tú giras, das un giro, por ejemplo, hacia craneal y luego giras hacia caudal, luego hacia craneal, vas a comenzar a fatigar el implante y probablemente pueda que se rompa, ¿sí? Entonces, la recomendación cuando recién están empezando, comiencen a hacer giros suaves y luego van evaluando si está concordando. Mira, le doy un giro suave y ya está, para mí, no perfecta, pero está bastante aceptable. Sí, quizá me falta un poquito, quítale un poquito eso. Quizá me falta un poquito más en craneal, pero la verdad es que está bastante bien. Todavía no hemos visto el módulo de las fracturas de tibia, que lo vamos a ver ahora, pero algo importante en las de tibia es que la tibia en la parte triangular, en la parte proximal es triangular, en la parte del centro es más circular y en la parte distal es más cuadrada. Entonces no vale colocar la placa en craneal, ¿sí? Porque aquí el hueso o el stock que tienes es muy pobre. O la colocamos centrada o un poquito caudal. Ok, entonces si queremos reducir en este caso, tenemos varias opciones de pinza. Yo recomiendo mucho que tengan esta pinza, que es la punta bola. Esta pinza, ojo, no ha sido creada para reducir fracturas ni perdón, no ha sido creada para reducir, para sostener la placa al hueso. Ha sido creada para reducir fracturas en cachorros. ¿Por qué? Porque este tope que tienes aquí evita que penetres mucho el hueso en un cachorro. Pero las placas de blusado tienen una ventaja, es que son medias circulares, entonces te permite colocar la pinza y fijarla perfectamente a la placa, ¿sí? También puedes usar estas de aquí, que son las españolas, ¿sí? Son otra alternativa, también son bastante útiles. Otra de las opciones que tenemos son las Verbrugge, y estas son tipo speed loop. Las speed loop tienen la diferencia que puedes hacer un giro milimétrico a comparación de estas que son de cremallera, y estas dan, a veces se van gastando con el tiempo y luego se van a ir soltando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuál se adecue mejor, ¿sí? Importante, al momento que tú vas a fijar, en este caso, una fractura neutra, tienes que pensar dónde vas a distribuir los tornillos, ¿sí? Y qué tan larga va a ser la placa. Esta placa quizá pueda ser un poquito más larga de lo necesario, pero va bien. Entonces, lo que les comentaba, cerca al foco de fractura, si es una placa convencional, yo particularmente prefiero, por lo menos desde la línea de fractura, 1 centímetro, medio centímetro para abajo, colocar el primer tornillo. En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar un tornillo neutro, ¿sí? Entonces uso esta guía, la guía neutra. Siempre asegúrense que la guía esté fija.
Medimos el concepto. No quiero. Ahorita no los voy a medir porque voy a dar tiempo. Ustedes saben que lo tienen que medir. Entonces, yo particularmente, por lo menos con el sistema de BlueSaw, que es un poco diferente a otros, prefiero siempre asegurar, no en todos, pero en la mayoría de casos, con un par de tornillos corticales y luego decido si los cambio por bloqueados o los dejo. ¿Sí? Igual, verifico en esta zona, ¿dónde acaba mi línea de fractura? Acaba aquí, pues me voy a ir medio centímetro, 1 centímetro para arriba y comienzo a hacer la colocación de mi primer tornillo. Importante, ¿qué dijimos? En la zona donde vamos a colocar tornillos corticales tienen que ustedes estar seguros que la placa está en contacto íntimo, ¿sí? Porque es una placa, bueno, los tornillos corticales actúan por fricción, entonces lo que van a hacer es comprimir la placa al hueso. Entonces esa zona tiene que haber contacto íntimo. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, en este caso me queda un pequeño gap. Podría modificar este pequeño gap. Si es menos de 2 milímetros, la verdad es que yo lo dejaría ahí, pero lo podemos modificar en caso fuera necesario. Otra opción que tenemos aquí, no es tan ideal, pero es una opción, es que si queda más de 3 y ya estás colocando tornillos, en vez de estar sacando toda la estructura, otra alternativa es colocar un tornillo cortical, que lo que va a hacer es acercar un poquito tu implante y luego lo puedes cambiar por un bloqueado. Este es el paso más importante, ¿ok? Cuando van a querer colocar un tornillo bloqueado, bicortical y monocortical. Si ustedes van a colocar un tornillo bloqueado bicortical, la sugerencia, la recomendación para los que recién empiezan es primero hacer la perforación con la 1.8 con la guía de prebloqueo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta guía de prebloqueo me va a asegurar que voy a estar en 90 grados. Como la guía de BlueSaw no es una guía que se enrosque, en comparación de otras, hago doble paso. Primero perforo las dos con la 1.8 y luego voy a perforar con la siguiente, que es una 2.5. Así me estoy asegurando de que esté lo más 90 grados posible. Aparte de ello, evidentemente tengo que certificarme que la guía esté lo más 90 grados posible. ¿Okay? Entonces, ojo, si van a colocar un tornillo bloqueado bicortical, hagamos estos dos pasos al inicio. Después, cuando tengan mucha experiencia, lo pueden hacer de una sola, pero al inicio les recomiendo que lo hagan en doble paso. Estas pinzas son útiles para no sujetar los tornillos al inicio. Pueden dar 2-3 pasos y ahí sacan. Importante, ¿sí? Cuando vas a colocar un tornillo, tiene que entrar suave. No es un tornillo que va a entrar con mucha resistencia. Si hay resistencia, algo está mal. Por ejemplo, si yo lo estoy colocando medio oblicuo, estoy forzando, o vas a perder la rosca del tornillo, o lo que vas a hacer es algo que nosotros llamamos que es un tornillo como prebloqueado, o sea, no termina de bloquear, ¿sí? Los tornillos bloqueados, a comparación de los corticales, tienen un poquito más de resistencia, ¿okay? Importante, tu mano siempre 90 grados. Recuerden, estos tornillos van a 90 grados, entonces siempre que vaya el desarmador lo más 90 grados posible. Ahora, si voy a colocar un tornillo bloqueado monocortical, casi lo puedo hacer directo. Entonces, si voy a colocar un monocortical, ¿sí? Acá sí puedo usar la guía directa, ¿sí? Sin ningún problema. Hay un aditamento más, ustedes no lo tienen en la caja, ¿sí? Que es un tope de broca. O sea, por ejemplo, si quiero evitar pasar mucho, es un pequeño tope que se coloca aquí. Entonces solo sé que necesito tornillos de 10. Ok, entonces la pongo hasta 10, pongo el tope aquí, y por más que yo pase, ya está bloqueado. ¿Sí? Entonces, si voy a colocar un monocortical bloqueado, solamente perforo una corteza,
Importante. Olviden, ya lo tienes medido en radiografía, pero yo siempre palpo, o sea que no toqué la otra, no pasé la otra corteza. Mido, me va a dar, por ejemplo, en este caso me da un 12, es un 12. Podría colocar uno menos si tengo dudas, pero no uno más grande, sino voy a tocar la otra corteza, tengo posibilidades de dañar. ¿Okay? O si son monopunteados, vamos a colocarlos directos. Si son bi, hagan el doble paso. No olviden hacer ello, porque si no van a estar luchando con el tornillo, y por eso que hay algunos tornillos que están robados, porque se lucha mucho con el tornillo. Entonces recuerden aquí, si es una neutra van a colocar 3 tornillos por lado y en general sería suficiente. Si esta placa queda muy larga, quizá este lo puedes dejar libre y usarías este, ¿no? Tratando siempre de usar los extremos. Ahora, vamos a hacer una función puente. Para hacer la función puente, ustedes en sus mesas van a tener un par de clavos. Vamos a usar clavos de 2.0, ¿sí? ¿Qué dijimos? En una puente, ¿cuál es el porcentaje de clavo que deberíamos de usar? O sea, de cavidad medular. Para un play rod. ¿Cuánto? 35-50. Digamos que un 40% estaría bien, 45%. Entonces, importante, el clavo intramedular en la tibia, ¿cómo se colocaba? ¿Normógrado o retrógrado? Normógrado, ¿sí? Otra cosa importante, cuando vas a colocar el clavo, siempre es importante tener un clavo del mismo tamaño para que puedas ir comparando cuánto está entrando el hueso, porque no sabes. La placa tipo puente, ¿qué porcentaje de largo óseo debería de tener? 70, 80%, por lo menos. O sea, tienes una placa larga. Si es más larga, incluso mejor. Ok, entonces cuando ustedes van a hacer este práctico, lo que vamos a hacer es desarmar la fractura oblicua después de que hayan colocado la placa neutra, y vamos a hacer la colocación de clavo, ¿sí? Recuerden que en la tibia el clavo se colocaba por lateral, por medial. Lateral, medial. Medial, ¿ok? Recuerden que aquí hay una pequeña fosa, nos vamos por detrás del ligamento, por acá está la inserción del patelar, y tenemos toda esta fosa para hacer la colocación. En las maquetas olviden esto, ¿sí? Porque te suena salir de la cavidad, pero tenemos que buscar esa cavidad. A algunos les va a costar un poquito, a otros más. Los modelos óseos no son precisos. Y si estamos en cavidad deberíamos comenzar a sentir que entra suave. Ok, salí perfecto, ¿sí? Eso es lo que necesito. Mira el tornillo ahí, ¿no? Ahí se me ve. Ok, justo salió la cavidad. Ok, salió perfecto. Entonces, aquí no lo vamos a hacer, pero una buena opción, un buen tip es cortar la punta aquí para no tener la posibilidad de penetración hacia la articulación. Ahí podemos hacer una reducción, incluso podemos usar pinzas para reducirla. Recuerden que aquí no queremos que sea esa movida. Ahí. Recuerden que aquí no queremos que esté perfectamente porque siempre vamos nosotros a tratar de
medir con un clavo para saber qué tanto ha pasado, qué tanto nos falta, ¿sí? Por ejemplo, aquí creo que está bastante bien, está justo. Y luego, bueno, ya la parte más sencilla es, el clavo ayuda muchísimo porque ya este fragmento va a rotar, sí, pero te ayuda mucho con fuerzas de flexión, la longitud también del hueso te va a mantener la longitud y luego ya colocamos nuestra placa, ¿sí? La placa siempre lo más distribuido posible, tienen que tratar de colocar que sea el largo de trabajo más largo posible, ¿sí? 2, 3 tornillos arriba, 2, 3 abajo, ¿ok? Entonces, comencemos, pero no vemos el objetivo. Comencemos primero con la fractura transversa. Vamos a estar pasando nosotros hasta que veamos si esté correctamente adosada la corteza trans. Vamos a recién cambiar el siguiente ejercicio. ¿Vale? Cualquier duda y demás, está el doctor Luis, mi persona, y el doctor Roman. Listo, empecemos entonces. ¿Acabaste? Sí.